¿Qué tal? Qué bueno que ya nos acompañan aquí en Más Cultura. Para el día de hoy tenemos un invitado muy especial, su nombre es Víctor Hugo Vázquez Rentería y ustedes puede que lo conozcan por sus aportaciones al mundo de las letras en la Universidad Veracruzana y en el estado de Veracruz. Él ha publicado varios cuentos en Tierra Adentro, también en la afamada editorial Alfaguara, ha impartido un sinnúmero de talleres, fundado y publicado en varias revistas y también es un famoso conferencista con temas de literatura mexicana e hispanoamericana contemporánea. Pero vamos a hablar acerca de sus aportes al mundo del teatro, que desde el año 2000 participa muy activamente cuando fundó Énfasis Teatro. Vamos a seguir charlando sobre esto, pero quédense con nosotros y Víctor Hugo Vázquez Rentería. Víctor Hugo Vázquez Rentería, narrador, ensayista, director escénico, fundador de Énfasis Teatro y del Encuentro de Literaturas. Es licenciado en Letras Españolas por la Universidad Veracruzana y maestro en Literatura Latinoamericana por la Universidad del Estado Mexicano en Las Cruces, Nuevo México. Víctor Hugo Vázquez Rentería posee versatilidad, literato que no ha visto fronteras en su intensa actividad creativa, al desarrollarse en diferentes ámbitos artísticos, convertidos en pasiones, que van desde la literatura, la gestión cultural y el teatro. En las letras, sus aportaciones son Las cosas ridículas y otras cosas, El arrebato de las certezas. En crítica, Pócar con Dama, 5 cuentistas mexicanos. Es un activo promotor cultural, como en su reciente responsabilidad al frente del Ágora de la ciudad de Jalapa. Víctor Hugo y sus afectos histriónicos, sus entrañables relaciones con el teatro y sus protagonistas. Fundador del grupo Énfasis Teatro. También escribe y hurga en los recovecos de esta creación espejo, de esta creación vuelo, de esta creación imaginación, a través de su libro Caligrafías escénicas de la dirección teatral. Este es el mundo de Víctor Hugo Vázquez, autor y artista que ha cimentado un prestigio intelectual que, por supuesto, continuará haciendo camino al andar. Yo comienzo a enamorarme del teatro cuando en el kinder, en un salón que en aquel entonces para mí era más grande que el mundo, las maestras nos presentaban espectáculos de teatro guiñol. Y como yo soy de esos crédulos hasta el día de hoy, que nacieron para el mundo de la ficción, yo juraba que esos muñequitos tenían vida y que después de que terminaba la representación, como mis compañeritos, como yo, como mi familia, tenían una existencia propia. Hacían sus cosas, cenaban, veían la tele, iban de paseo, tenían problemas, ¿no? Algunos años después, no muchos, en el barrio, yo crecí en el Dique, a unas cuantas cuadras se instalaban los puestos de las distintas cosas que quieras del dichoso carnaval de Jalapa, que para nosotros era una maravilla. Y entre otras cosas, algo que se instaló fue un teatro, y ese teatro era un teatro de marionetas. Cuando por primera vez vi las marionetas, me quedé fascinado. Eran como las personas, pero en flaquito, en chiquito, ¿no? Superaban por mucho al Teatro Guiñol, ¿no? Entro a la caja y ahí con Yaco y con Constanza pues tengo mis primeras nociones, digamos, ya conscientes de lo que es el teatro, de lo que es la técnica, de lo que es el trabajo actoral, de lo que es la improvisación, de lo que es la importancia del trabajo en equipo, ¿no? Que hasta la fecha me ha ayudado muchísimo a hacer cualquier cantidad de cosas en la vida, ¿no? Y que junto a mis compañeritos de la prepa de segundo año y que les digo, oigan, quiero hacer una obra de teatro. Y los embauqué y me hicieron caso y poquito antes de terminar la prepa, en el patio de la Oficial B, estrenamos Riesgo Vidrio de Dante del Castillo. Una obra pequeña, corta, de corte familiar, que eso marcaría mi debut dirigiendo teatro. Esa fue la primera obra que yo dirigí, con muy pocas nociones de lo que era la dirección, con muy pocas nociones de lo que era entrenar un actor, con muy pocas nociones de lo que era analizar un texto dramático, ¿no? Pero con muchísimas ganas de hacerlo, ¿no? Creo que se volvió más fuerte el compromiso, ¿no?
A partir de ahí vino un trabajo posterior con el propio Yaco. Llegamos a dar una cantidad maravillosa de funciones. Estábamos con Yaco, empezar a hacer teatro con Yaco era maravilloso. Las clases de expresión corporal nos las daba Constanza Alfaro, pero es un chamaco adolescente, ves que tu cuerpo tiene posibilidades expresivas, que aparte del fútbol, que aparte del básquetbol, que aparte de la natación o el deporte que me menciones, había otra cosa. Y descubrir esas posibilidades para mí fue padrísimo, ¿no? Hasta la fecha, una cosa a la que le pongo mucha atención en el entrenamiento de cuando dirijo de mis actores es el trabajo de expresión corporal. Y eso viene de entonces, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de una pieza de teatro que se llama El Agrio Aníbal. Y es muy interesante para empezar por el formato en el que nos es presentada. Esto se llama microteatro, y para definir el microteatro pues tenemos que hablar acerca de qué es lo que no tiene diferencia de otras obras. Es un teatro diseñado para un consumo un poquito más asequible a los tiempos contemporáneos, en los que no nos podemos quedar a una función de 2 horas o 2 horas y media y bueno, ver solo una. En el caso del microteatro, las puestas en escena pueden ser 4, 5 o 6 en tiempos de 60 minutos, de 90 minutos, es decir, estamos hablando de piezas de 10 o 15, y esto nos pide, por supuesto, la brevedad de las historias, la simplicidad para que sean contadas, y este es el caso de El Agrio Aníbal, una historia muy amable con el lector y también como muy bonachona, muy poco controversial, escrita para dejar una sensación pues de alegría, así como algunas películas en el cine del tipo champán. Bueno, este teatro se nos presenta para hacernos pasar un buen ratito. ¡Ya basta! Una limosnita, por favor. Una monedita, por favor. Frank y yo tenemos hambre. Una limosnita, por favor. ¡Ah! Ya estoy harto de toda esta gente que siempre me ignora o me dice animal, animal, animal. Me llamo Aníbal. El Agrio Aníbal es una apuesta que nos habla sobre la soledad y los límites del ser humano. Nos habla de cómo en las peores circunstancias las personas pueden encontrar refugio en el amor, en cualquiera de sus manifestaciones. Aníbal es un vagabundo, un indigente que vive en la calle. Lo ha perdido todo, hasta las esperanzas. Su soledad es evidente y solo tiene la compañía de su amigo inseparable, un pequeño oso de peluche que lleva consigo a todos lados. Un pequeño cuadro sobre un vagabundo que cree que está solitario e infeliz y se lleva una sorpresa cuando su mejor y único amigo le envía una carta. Querido Aníbal Basurto, simplemente quiero recordarte lo importante que eres para mí. Cuánto te quiero. Y aprovecho para agradecerte todo lo que hemos vivido juntos. ¡Wow! Es la primera vez que dicen algo así por mí. ¡Wow! No, Frank, no estoy llorando, ¿cómo crees? Simplemente me emocioné. Oye, Frank, pero ¿quién se habrá acordado de un animal como yo? Perdón, de un Aníbal como yo. En medio de su soledad y abandono, Aníbal ha convertido a su oso en su único amigo y confidente. Cuando se encuentra reflexionando sobre su falta de amor, recibe una carta que le cambia la vida y su manera de ver el mundo. Es una carta de amor que le revela lo importante que es para alguien. El mensaje de la obra es que las cosas están a tu lado y a veces las cosas que quieres están a tu lado y a veces no las puedes ver. Oye, Frank, ¿ya viste toda esta gente que nos está viendo? Para mí que fue una broma de mal gusto, ¿no crees? Sí. ¿Cómo? Ah, sí, ya voy a terminar de leer la carta. A ver, espérame un poquito, ahí dice. Y nunca olvides que te llevo siempre en mi corazón. ¡Feliz 14 de febrero! El Agrio Aníbal es una obra de microteatro que, como es común, desarrolla su historia en un breve espacio de tiempo. El
el microteatro se refiere a obras de pequeño formato. Ahora el formato es de 8 a 12 minutos. Bueno, yo lo encuentro divertido porque creo que la magia es poder envolver al público en un corto tiempo, y creo que esa es como la idea, ¿no? De poder dar chispazos al público, uno aquí, otro acá, y que cada uno cuente algo diferente e interesante. Es muy cierto que entre tú y yo, el afecto es lo más importante. Y que siempre lo mejor del mundo está en las pequeñas cosas. Así que es un pequeño detalle, Frank, pero feliz día del amor y la amistad. Desde que lo vi sabía que era para ti, Frank. Empecé a estudiar letras y creo que es una de las 3 grandes decisiones que he tomado en mi vida de manera acertada, ¿no? Si ese genio que concede volver en el tiempo me permitiera hacerlo y volver a tomar ciertas decisiones en mi vida, estudiar letras sería una de las decisiones que volvería a tomar, ¿no? Me enseñó además a analizar textos, me enseñó además a entender significados, ¿no? A intuir otras posibilidades de la palabra escrita, y estando en letras armé un grupo, armé unos talleres, dirigí a otro grupo, participé en el Festival de Teatro Universitario y nuestro asesor era Jorge Castillo, mi amigo y maestro Jorge Castillo, ¿no? Que ya había sido mi director 3 o 4 años atrás en La Caja. Nos dirige la Fábrica de los Juguetes de Jesús González Dávila, ¿no? Entonces seguían como las cosas ocurriendo, ¿no? Seguían como ocurriendo las cosas en teatro, y a mí me gustaba irlo combinando. Por esas fechas, en las fechas de estudiar letras, junto con José Homero, que hacía entonces el graffiti, posteriormente performance, con Rafael Antúnez, con Ricardo Perri, ahora de Los Cojolites, y con Gerardo Ventura, que él sí se perdió, acabó de cura el pobre. Entonces teníamos un equipo de creadores de un suplemento cultural en el ya desaparecido Sol Veracruzano. Y en ese suplemento escribíamos sobre literatura, sobre música, sobre pintura, hacíamos traducciones, y yo empecé a escribir mis reseñas sobre teatro. La primera reseña que escribo sobre teatro, curiosamente, es sobre un espectáculo que veo aquí. Entonces, ahí se conjugan estas facetas de lo escénico y de lo literario, y bien, con espléndidos resultados, ¿no? Empecé mi columna en el Diario de Jalapa, luego la continué en Política, en un periódico del DF, Correo Escénico. Prácticamente de 91 a 99, silencio. Lo que yo había hecho en teatro, pensé, bien, mal, regular, mucho, poco, se había acabado. Y en efecto, durante esos años no hice absolutamente nada. Di clases, publiqué algunas reseñas, hice algunos ensayos, empecé a asistir a congresos, a ser ponente, a ser conferencista en áreas de literatura chicana, literatura norteamericana, y estaba incubándose una cosa que ahora disfruto mucho, que es ser profesor de literatura norteamericana, ¿no? La lite gringa me fascina, me encanta, ¿no? Y se estaba incubando también, dentro de mis materias de literatura, incluir teatro. En 2000, cuando empezaba el grupo, coincidió que había yo compilado las notas de teatro que había publicado con los medios que te comenté, y se las mando a IBEC, y IBEC me edita el libro, La puesta en escena, precisamente, ¿no? Más adelante, en 2003-2004, gano una beca del PECDA, y con esa beca del PECDA escribo un libro de entrevistas con distintos directores, porque ya que me dedicaba yo a dirigir grupos, pues quería saber cómo le hacían los otros, ¿no? Y entonces en ese libro viene Paco Beberido, viene Jorge Castillo, viene Boris Schuemann, Fernando Iralda, Roberto Benítez, Mercedes de la Cruz, Marta Luna, Enrique Pineda, Manuel Montoro, el director importante que haya estado.
y en 2012, 2013 sale publicado Caligrafías escénicas, un libro de entrevistas sobre la dirección teatral. Esa es la parte escrita, ¿no? Que sigue dejando testimonio, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de dos formas que hay de teatro o de presencia circense, por llamarle de alguna manera, que nos han llevado, parecía que son lo mismo, el payaso y el clown, pero en la práctica ya se han encontrado, usamos una palabra que, a pesar de que es la sola traducción del inglés al español, clown es payaso, en la escena no son la misma cosa. Un payaso a lo mejor nos lo podemos encontrar mejor definido por lo que nos encontramos en la calle comúnmente en cualquier ciudad. Es alguien que está dispuesto a contarnos un chiste, a vestirse de esa manera tan particular y a sacarnos una risa que no nos pide que pensemos demasiado. Siempre son juegos de palabras, algunos pueden llegar incluso a ser un poco vulgares, pero la idea es la del chiste rápido. El clown tiene una misión mucho más diferente. Ustedes pueden pensar, por ejemplo, si han visto o si recuerdan a los tres chiflados. Esta es una estructura muy común en el mundo del clown. Tres personas que están en escena, una de ellas está tramando alguna travesura o portarse mal, digamos, puede ser hasta malvado, como Moe de los tres chiflados. Y en la estructura está la persona que está a un lado, que es a la que le ocurren como si tuviera muy mala suerte, y todo el plan acaba girando en torno a él porque las cosas le pasan a él. Y el tercero, seguro también les va a venir a la mente porque es el clown que en realidad no sabe qué es lo que está ocurriendo a su alrededor. El mundo solamente gira a su alrededor y nada le ocurre. Él es como el bien intencionado que acaba haciendo las cosas pues muy bien o muy mal. El clown es un personaje infinitamente más profundo que el payaso porque no solamente está más relacionado al circo, sino que tiene más que ver con el bufón. Un clown puede ser una persona sumamente crítica con la realidad, tiene un poco más que ver con la locura que con el chiste. Bueno, esto fue acerca del clown, ahora vamos a un contenido que es exclusivamente acerca del payaso. ¡Opa! Alegría, risa, carcajada, reflexión o miedo. Esos son los sentimientos que puede despertar un payaso. La palabra payaso deriva del italiano pagliaccio, o en su segunda acepción, clown. Su significado se remonta al aldeano, porque en el origen de los circos eran las personas que se integraban a trabajar a los espectáculos cuando estos pasaban por los pequeños pueblos. El vestuario colorido y exagerado, la cara pintada, las pelucas llamativas, son las principales características de estos personajes. Y es que, ¿quién no recuerda a su payaso preferido? O en el teatro, al personaje trágico-cómico, que refleja las circunstancias adversas de la vida. O de esos que desde la pantalla grande remontan al espectador hasta el más profundo de sus miedos. Aunque hay payasos emblemáticos como el inigualable David Larible, sutil en su comedia que nada tiene que ver con los estereotipos de esta profesión, pero que embeleza en cada una de sus actuaciones. En el teatro, el payaso se ubica más como el personaje que incita a la reflexión. Se asocia a las antiguas artes teatrales que tuvieron su auge principalmente en Italia, antes de la aparición de los circos. El payaso de ayer y hoy es ese personaje mítico de la comedia, el circo y, más recientemente, el cine y la televisión, que busca en su vistosa apariencia la trágica comedia de la vida. Y cuando estaba en un momento de verdad muy depresivo, pero de veras depresivo, me di cuenta que tenía 6 meses bebiendo,
que tenía 6 meses sin estar consciente en realidad de lo que estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo. Y en una escena que siempre voy a recordar porque es un parteaguas en mi vida, ¿no? Estoy en una mesa solo y hay varios envases de botellas de cerveza vacíos y el que tengo en la mano me lo llevo a la boca y no me sabe a nada. En ese momento dije, ¿qué estás haciendo? Dice, ¿qué estás haciendo? Ya. Pedí la cuenta, pagué, salí. Estaba por Caxa. Yo vivía en la colonia Reforma, por acá. Y me vine caminando. Y en ese momento dije, tengo que limpiarme, tengo que purificarme, ¿no? Soy más fuerte que cualquier cosa que me haya pasado, ¿no? Entonces, bájale, ¿no? Y en ese trayecto que caminé dije, ya sé qué voy a hacer, voy a convocar a un taller de teatro. Con ese taller de teatro, cuando termine, voy a iniciar un montaje y en junio del 2000 voy a estar estrenando. Te hablo de que esa revelación ocurre en diciembre de 1999, ¿no? Y en enero convoqué a un taller de teatro y en marzo terminamos el taller de teatro, comenzamos el de montaje y en junio estábamos estrenando Tren Nocturno a Georgia de María Luisa Medina. Y ahí empezó la historia de Énfasis Teatro. Era mi primer trabajo que dirigía en muchos años y empezó la historia de un grupo universitario que ha sido de veras emblemático en una escuela que no se dedica a la enseñanza de las artes, como es idiomas, ¿no? Y luego se complementó con gente de letras, ¿no? Ninguno de nosotros calculó el impacto que iba a tener en las vidas, ninguno de nosotros calculó el impacto que iba a tener en la escena local, en el público, ¿no? Te hablo de que llegamos a festivales en la UNAM, dentro de la categoría de facultades que no son de teatro, que participamos en 4 finales. Te hablo de que la primera vez que vamos con esa suerte de los principiantes, nos traemos mejor dirección. Te hablo de que años después nos traemos mejor actriz o mejor desempeño escénico como grupo, ¿no? Empezamos a tener un público en humanidades, empezamos a tener un nombre dentro de la actividad escénica, teniendo horarios a la misma hora que tenían los demás grupos en sus espacios y haciendo del Auditorio de Humanidades un lugar al que 3, 5, 10, quizá 20 personas sabían que podían ir a ver teatro, ¿no? Nunca lo pensamos, nunca creímos que eso fuera a ocurrir, ¿no? Pero lo que sí supimos desde un principio era que si queríamos hacer teatro había que comprometerse. Si queríamos que la magia ocurriera había que tener fe y aparte de fe, disciplina, ¿no? Entonces empezamos, ¿no? Y del 2000, de enero del 2000 a, ¿qué te gusta?, diciembre del 2013, tuvimos al menos un montaje por año, ¿no? Pero todavía, por ejemplo, en 2012 alcanzamos a ganar el Festival de Teatro Universitario de la UB, ¿no? Mejor actriz, mejor puesta en escena, mejor dirección, segundo lugar de actuación masculina, segundo lugar de escenografía, ¿no? Le fue bastante bien al grupo, ¿no? Afectó de manera positiva más de una vida, ¿no? Y creo que lo mejor de todo es que nos recordó que sí era un amor para toda la vida, ¿no? Nos recordó que sí era algo auténtico, que a lo que uno merecía poner la atención. Ahora hay que hablar sobre Énfasis Teatro porque es la materialización del interés que tiene Víctor Hugo por hacer teatro, pero más que nada por acercar a la gente a él. Quizás se acuerdan que en el año 2000 estaba en todas las planas culturales de los periódicos de Jalapa y también del estado una obra que llevaba por nombre Crack o De las cosas sin nombre, que abordaba temas muy fuertes como la drogadicción, la juventud en este ámbito, y lo que había tras bambalinas era igual de impresionante que la obra y las interpretaciones, porque Víctor Hugo conformó Énfasis Teatro con jóvenes que eligieron en ese momento la facultad de idiomas, es decir, ninguno de ellos era un profesional como tal del teatro, pero por supuesto eso no le restaba a ninguno entusiasmo y por supuesto profesionalismo en escena. Entonces el interés de Víctor Hugo es hacer teatro, pero además compartir la experiencia tan rica que se puede vivir sobre las tablas. Todos estos jóvenes y varios otros que han trabajado con Énfasis Teatro
tuvieron la oportunidad de convivir como los profesionales en giras teatrales, presentarse ante distintos públicos y por supuesto quedó en ellos la huella de Víctor Hugo y su interés por el teatro. Esto fue Más Cultura, nosotros nos vemos la próxima. Hasta la fecha, y yo creo que por eso sigo haciendo teatro, no he perdido la fascinación, los nervios, el gusto, el entusiasmo cuando se apaga la luz, porque sé que se crea el mundo a partir de eso, ¿no?